Miradme bien. Acercad la luz de vuestras lámparas a mi rostro. ¿Qué es lo que veis? Veis la piel tersa como el mármol de las estatuas griegas, la curva perfecta de una mandíbula que no conoce el paso del tiempo, y unos ojos que conservan el brillo de una juventud eterna. Para el mundo soy un milagro. Para Londres soy el joven que el tiempo olvidó. Pero mientras os sonrío en los salones, hay algo que me devora. Arriba, en el ático de esta casa, tras una puerta cerrada con doble cerrojo y cubierta por un pesado tapiz de seda púrpura, se esconde la verdad. Allí, en la oscuridad, algo respira. Algo que yo creé. ¿Queréis saber cómo un hombre puede conservar la pureza de un ángel mientras sus manos se tiñen de sangre y su espíritu se llena de gusanos? Todo empezó hace 18 años, en un jardín que olía a lilas y a la arrogancia de la juventud. No fue el diablo quien vino a buscarme, fui yo quien le entregó las llaves. Aquel verano, el mundo me pertenecía. Yo era el modelo favorito de Basil Hallward, un pintor de alma noble que veía en mí la perfección que la naturaleza rara vez concebe. Recuerdo el aroma del tabaco de Lord Henry Wotton mezclándose con el perfume de las rosas. Basil estaba terminando mi retrato. Era su obra maestra. Lord Henry, con su voz de terciopelo y su cinismo encantador, me hablaba de cosas que yo nunca había considerado. Me hablaba de la brevedad de la belleza. Dorian, tienes una juventud maravillosa, y la juventud es lo único que vale la pena tener. Pero un día tu rostro se llenará de arrugas, tus ojos se hundirán y serás un espectro del hombre que eres hoy. El tiempo es celoso de ti. Te robará tus victorias. Te convertirás en una marioneta de carne flácida. Sus palabras me atravesaron como agujas de hielo. Miré el cuadro que Basil acababa de terminar. Era yo, tan perfecto, tan eterno. Y entonces sentí un pánico agudo, un terror que me oprimió el pecho. Por primera vez entendí que mi belleza era una flor que se marchitaría. Es verdad, qué triste es. Yo envejeceré, me volveré horrible y espantoso, pero este retrato siempre será joven. Nunca será más viejo que este día de junio. Oh, si fuera al revés, si fuera yo quien permaneciera siempre joven y el retrato el que envejeciera. Por eso, daría mi alma porque el cuadro envejeciera y yo permaneciera joven. Basil se horrorizó, pero Lord Henry solo sonrió. Yo no sabía que en ese instante, en ese rincón iluminado por el sol, el universo había escuchado mi ruego. El cuadro se convirtió en mi sustituto ante el tiempo. Poco después, conocí a Sybil Vane. Era una actriz en un teatro de mala muerte en los suburbios, pero cuando salía al escenario, el mundo desaparecía. El aire olía a gas, a polvo de escenario y a maquillaje barato, pero para mí, ella era la encarnación de la belleza. La amaba porque no era una mujer. Era Julieta, era Ofelia, era Rosalinda. La amaba porque era arte. Una noche, invité a Basil y a Henry a verla. Quería mostrarles que mi alma era tan pura como mi rostro. Pero Sybil actuó de forma mediocre, sin pasión. Sus palabras eran frías. Al terminar, fui a buscarla tras las bambalinas, furioso. Ella me miró con una sonrisa radiante. Dorian, ¿no la entiendes? Antes de conocerte, el teatro era mi única realidad. Pero ahora que sé lo que es el amor verdadero, esas sombras en el escenario ya no significan nada para mí. No puedo actuar más. Soy libre del arte porque te tengo a ti. Sentí una náusea profunda. Su realidad me resultaba vulgar. Has matado mi amor. Antes eras un artista, inspirabas mi imaginación. Ahora no eres nada. Eres solo una mujer bonita con una voz común y un corazón aburrido. Me has fallado, Sybil. No quiero volver a verte nunca. Eres una mancha en mi mundo. La dejé llorando en el suelo sucio del teatro. Sus sollozos eran como el rasguido de un violín roto. No sentí lástima. Sentí que me habían robado una joya y la había sustituido por un pedazo de carbón. Regresé a casa de madrugada. Londres estaba sumida en una niebla que parecía algodón sucio. Al entrar en mi biblioteca, la luz de la luna golpeó el retrato. Me detuve en seco. Mis manos empezaron a sudar. Algo había cambiado en el lienzo. Me acerqué, frotándome los ojos. La expresión de mi rostro en el óleo era distinta. Había una línea de crueldad en la boca que antes no estaba. Un pliegue amargo,
una sombra de desprecio que deformaba la perfección de mis labios pintados. El cuadro me miraba con una expresión de triunfo malvado. ¿Era una alucinación? No. El cuadro había registrado mi trato hacia Sibyl. Había absorbido mi primera mancha moral. El miedo me invadió, pero también una fascinación morbosa. Cubrí el cuadro con un pesado paño de seda púrpura y lo encerré en el ático, el lugar donde guardaba mis viejos juguetes de infancia. A partir de ese día, el ático se convirtió en el diario secreto de mi degradación. Esa mañana, el arrepentimiento era una carga física. Escribía una carta a Sibyl, una súplica de perdón llena de promesas de matrimonio y redención. Creía que podía salvarme, que mi alma aún podía ser tan limpia como mi rostro. Pero entonces llegó Henry, y con un solo susurro, rompió el cristal de mi fantasía. No le escribas más, Dorian. Sibyl Vane está muerta. Se suicidó anoche en el teatro. El mundo se detuvo. Un frío atroz me recorrió la espalda. Me vi a mí mismo como un monstruo, un depredador que había despedazado a un ser de luz solo por aburrimiento. Henry, dímelo. ¿Soy una bestia? ¿Soy un monstruo sin corazón? He matado a Sibyl Vane. Esperaba que Henry me castigara, que me gritara mi pecado. Pero él solo sonrió con esa calma cínica que lo envolvía todo. Me habló de arte, de tragedias griegas. Me convenció de que Sibyl no era una mujer, sino un personaje que había interpretado su acto final. No seas vulgar, Dorian. Ella ha muerto por amor. Ha hecho lo supremo. Ha pasado de la ficción a la eternidad del arte. ¿No es acaso hermoso? Sus palabras eran un veneno dulce. Escuchándolo, mi horror se convirtió en fascinación. La culpa no se borró, simplemente se transformó en algo estético, algo que podía admirar desde lejos. Tienes razón, Henry. Ha sido una tragedia maravillosa. El dolor ya ha pasado. ¿A qué hora pasas a buscarme para ir a la ópera? Los años pasaron, pero mi rostro en el espejo seguía siendo el de aquel joven de 20 años. Mientras el mundo a mi alrededor envejecía, mientras mis amigos perdían el cabello y sus pieles se llenaban de manchas, yo seguía siendo el ideal de la belleza londinense. Pero mi vida se volvió una búsqueda frenética de sensaciones prohibidas. Lord Henry me regaló un libro de cubiertas amarillas, una historia de un joven parisino que dedicaba su vida a los placeres más oscuros, y ese libro se convirtió en mi Biblia. Me sumergí en el estudio de las joyas, los perfumes y los tapices, pero pronto eso no fue suficiente. Empecé a frecuentar los barrios más bajos de Londres, donde el aire huele a opio y a desesperación. En los fumaderos de Bluegate Fields, rodeado de ladrones y prostitutas, encontraba la única paz posible: el olvido. Corrompía jóvenes de las mejores familias. Los llevaba a fiestas privadas donde el vicio no tenía límites, y meses después, sus nombres aparecían en los obituarios o eran expulsados de sus clubes por escándalos innombrables. Uno de ellos se pegó un tiro en un hotel de mala muerte. Otro huyó a América con la reputación destrozada. Yo era el denominador común de todas esas ruinas, pero nadie sospechaba de mí. ¿Cómo podía ser malvado un hombre con la cara de un ángel? A veces, después de una noche de excesos, regresaba a casa, cerraba la puerta del ático y levantaba el velo que cubría el cuadro. Era un ritual de horror. El joven del lienzo ya no existía. En su lugar, había un ser cuya piel parecía escamosa, con ojos que brillaban con una malicia inhumana. Las manos del cuadro empezaron a verse húmedas, como si estuvieran manchadas de sangre real. El pelo se volvía ralo, los dientes amarillentos y afilados. Cada pecado añadía una capa de podredumbre. El cuadro ya no solo era viejo, era una criatura del infierno. Una noche de noviembre, poco antes de cumplir los 38 años, me encontré con Basil Hallward bajo la lluvia. Iba a mudarse a París y quería despedirse. Estaba preocupado por los rumores que circulaban sobre mi maldad. Entramos en mi casa. Basil, con esa bondad insoportable, empezó a cuestionarme en la biblioteca. Dorian, la gente dice cosas horribles de ti. Dicen que corrompes a todo el que tocas. Dicen que eres un monstruo sin alma. Quisiera creer que son mentiras, pero para eso tendría que ver tu alma. Sentí una rabia volcánica. La culpa de tantos años estalló en mi pecho. ¿Quieres ver mi alma, Basil? Ven conmigo, te la mostraré.
Tú mismo la creaste. Ven a ver el diario de mi vida. Lo llevé al ático. Hacía un frío que calaba los huesos. Le quité el velo al cuadro de un tirón. Basil soltó un grito que me heló la sangre. Se tambaleó, cubriéndose la boca. Dios mío, Dorian. ¿Qué es esto? Este rostro es el del diablo. Puedo ver tu parecido en él, pero está deformado por el horror. Hay sangre en esas manos. ¿Qué has hecho? Debemos arrepentirnos, Dorian. Recemos juntos. Es tarde para rezar, Basil. Mira lo que me has hecho. Tú me diste este espejo. Tú me hiciste amar mi belleza por encima de todo. Tú eres el culpable de mi ruina. Un odio incontrolable hacia él se apoderó de mí. Vi un cuchillo que usaba para cortar cuerdas sobre un baúl. Sin pensarlo, me lancé sobre él con la fuerza de un animal salvaje. Clavé el cuchillo en su cuello. 1, 2, 3 veces. Escuché el gorgoteo de la sangre golpeando el suelo, un sonido rítmico, casi musical en la soledad del ático. Basil murió a los pies de su obra maestra. Limpié el cuchillo en mi pañuelo de seda y bajé a dormir. Al día siguiente, hice que un antiguo amigo disolviera su cuerpo en ácido. Basil Hallward simplemente desapareció del mundo, pero su rostro se añadió al horror del cuadro. Tras la muerte de Basil, la paranoia se convirtió en mi única sombra. Intenté ser bueno. Dejé libre a una joven campesina a la que pretendía seducir, pensando que ese acto de bondad limpiaría el cuadro. Corrí al ático, esperando ver una mejora en el lienzo. Pero cuando levanté la tela, el horror fue absoluto. El cuadro no había mejorado. Al contrario, ahora había una nueva mancha de sangre roja y brillante en la mano, y en los ojos se leía la hipocresía. Me di cuenta de que mi bondad era solo vanidad, un intento de salvarme a mí mismo, no un acto de amor. Me miré en el espejo de mano. Mi cara seguía siendo perfecta. Odié esa perfección. Odié mi belleza, porque solo servía para ocultar al monstruo que ya no soportaba vivir. Este cuadro es mi conciencia. Es el testigo de todo lo que soy. Si lo destruyo, seré libre. Si el lienzo muere, el pasado morirá con él. Ya no quiero ser eterno. El arte me ha consumido. Quiero descansar. Agarré el mismo cuchillo con el que había asesinado a Basil. El acero brilló bajo la luz de la vela. Miré fijamente los ojos odiosos del retrato, esos ojos que me juzgaban desde la sombra. Maldito seas por recordarme lo que soy. Maldito sea el día que te pintaron. Terminaré con esto ahora mismo. Con un grito que desgarró el silencio de la noche, hundí el cuchillo con todas mis fuerzas en el corazón del hombre del cuadro. Cuando los criados entraron en la habitación tras escuchar un grito espantoso, encontraron algo que nadie pudo explicar. Colgado en la pared, había un retrato magnífico de su señor, el joven Dorian Gray, en todo el esplendor de su belleza y juventud, con una sonrisa pura y ojos que prometían un futuro brillante. Pero en el suelo, yaciendo sobre la alfombra, estaba el cadáver de un hombre viejo. Tenía el rostro arrugado como un pergamino quemado, la piel llena de manchas de vejez y una expresión de maldad que causaba náuseas. Estaba vestido de etiqueta, pero su carne parecía podrida desde adentro. Tenía un cuchillo clavado en el corazón. Solo por los anillos que llevaba en sus dedos marchitos y esqueléticos pudieron reconocer quién era. El tiempo, al fin, había reclamado su deuda.